Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a otro nuevo episodio del canal de Alfonso Fraile. Hoy para hablarte de un personaje que ha revolucionado el mundo moderno, que vivió hace ya algún tiempo, muchos años, 86 años ni más ni menos, y a caballo entre dos siglos. En mi opinión personal, uno de los grandes genios de la historia y específicamente de los principales de los siglos XIX y XX. Casi la mitad de uno, casi la mitad del otro. Se trata ni más ni menos que de Nikola Tesla. ¿Qué es a quien debemos, entre otras muchas cosas, el nombre de esa empresa de la que ya te he hablado y de la que tienes una sección de lista de reproducción donde te explico la historia de esa empresa, que no creó Elon Musk, pero se unió a ella y consiguió dotarle de capital para que pudiera pervivir hasta nuestros días? Pues muy bien, empezamos con Nikola Tesla, un hombre con una actividad frenética y muy longevo, teniendo en cuenta que nació en julio de 1856 y que falleció en enero del año 1943 y que empezó a trabajar muy joven, de hecho con casi 15 años, diferentes trabajos, pero podemos considerar que en el mundo de la investigación desde poco antes de los 20 años, así que son 2/3 de siglo de, insisto, una actividad frenética. Pocas personas han desarrollado tantísimas tareas, han hecho tantos experimentos y han descubierto / inventado tantas cosas diferentes como Nikola Tesla. Nació en Croacia, emigró a Estados Unidos. No te voy a dar esta vez detalles de su biografía personal, me voy a centrar en la profesional y en algunos de sus principios clave de investigación, porque como habrás podido deducir por el título, vas a tener otro vídeo más, puesto que este personaje se lo merece sin duda ninguna. Entonces, sabes además que en la época en la que vivió en Nueva York, a principios del siglo XX, bueno, principios y hasta el 43, donde ya la prensa tenía un desarrollo importante y al ser una persona que se expresaba bien en público, muy inteligente, pues los periodistas le perseguían por todas partes realmente. Y trabajó a las órdenes de, siendo muy joven, Edison, pero él se marchó porque no estaba conforme con lo que habían hablado, interpretó que no estaba conforme con lo que habían hablado, no le ofreció lo que le había prometido y entonces se marchó. Estuvo trabajando realmente para Edison solo 2 años. Después ya se independizó y empezó a buscar inversores. Tuvo el apoyo de JP Morgan hasta que falleció, luego con su hijo, y tuvo el apoyo de muchos inversores. Lo que pasa es que tenía una capacidad de inventar cosas costosísimas que le costó muchísimo esfuerzo ir convenciendo inversores continuamente. Entonces, el campo principal por el que se le recuerda y del que vas a ver imágenes te lo voy a ir mostrando en pantalla. En el año 1887, con solo 31 años, construyó el primer motor de inducción sin escobillas alimentado con corriente alterna. De hecho, una de las disputas principales que mantuvo con Edison y en público en ambos casos, cada uno llamaba a sus periodistas amigos, o a los enemigos, o a los intermedios, y hacía declaraciones en contra del otro. Se dijeron de todo y se pusieron a caldo en medios de comunicación con mucha frecuencia, para regocijo de la prensa, que tenía material abundante para sacar titulares con frecuencia, lógicamente. Bueno, pues una de las disputas que tuvieron era con la corriente alterna. Edison estaba con la corriente continua y Tesla era el que no le acababa de convencer. Y no paró de investigar hasta que dio con ese motor de inducción. Luego, como estás viendo en pantalla, al año siguiente presentó el motor de inducción en el Instituto de Ingenieros Eléctricos de América. A los 3 años, como sigues viendo también en pantalla, inventó la bobina, que probablemente sea uno de los inventos, en cuanto a tangible y fotos, que estás viendo unas cuantas, más conocido, ¿no? Él asistió a la exposición de París, a la Exposición Universal de París del año 1889. Ahí recopiló varias ideas de varios personajes. No te doy la relación de todas las personas con las que entró él en contacto, porque es que solo con eso me pasaría entero hablando el vídeo de todas las relaciones profesionales que mantuvo con muchísimas personas, centenares de personas dedicadas al mundo de la investigación. Y se carteaba con esas personas, intercambiaban ideas, él se ponía por su cuenta a darle vueltas a la cabeza y no paraban, ¿no? Entonces, fruto de esa Exposición Universal de París, él empezó a pensar, a investigar y a probar cosas una y otra, y acabó dando con las bobinas de Tesla, de las que luego te cuento 2 pinceladas, pero sobre todo abundaré más en el siguiente vídeo. Además de eso, en una exposición mundial
2 años después, en 1893, como también estás viendo en pantalla, demostró que la iluminación inalámbrica era también posible. Y lo hizo presentando 2 lámparas que se encendían después de que se activaran las bobinas de Tesla, con otros mecanismos más sofisticados alrededor. También llegó a presentar en el año 1898 el primer barco con control remoto inalámbrico, y además de eso, llegó a transmitir 100 millones de voltios. Eso lo hizo otro año después, antes de 1900, de 100 millones de voltios de energía eléctrica a alta frecuencia para iluminar 200 bombillas a más de 30 kilómetros de distancia. Algunos inventos no llegaron a cuajar, él tuvo la ilusión y no llegó a completar del todo algunos proyectos fallidos. También es verdad que discutió la curvatura del espacio de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, de quien fue contemporáneo, como ya sabrás. Pero la corriente alterna en concreto, con quien la desarrolló más fue con George Westinghouse, una marca de electrodomésticos que muchísimas personas hemos conocido durante muchos años. También hay que atribuirle los rayos X, porque experimentó con ellos. La radio, con la radio además hay un montón de... y unas cuantas cosas más que te estoy sobreimpresionando en pantalla. La transferencia inalámbrica de energía eléctrica mediante ondas electromagnéticas es el principal contribuidor al electromagnetismo, y no hay que olvidar que de sus teorías muchas de las cosas que salieron son, por ejemplo, toda la comunicación inalámbrica que tenemos hoy en día. Sin la base del conocimiento de la electricidad y el magnetismo, probablemente no sería posible que tuviéramos comunicaciones por teléfono inalámbricas o conexiones a través de Bluetooth, que no deja de ser con unas ondas en el espacio. También unos aviones. También él dijo que tenía un arma definitiva que acabaría con todas las guerras, y eso es una de las cosas que motivó, para regocijo de la gente conspiracionista, que cuando murió en una habitación de hotel en Nueva York en 1943, el FBI sellara la habitación y se llevara todo el material que tenía. Lo investigaron varias personas, un tal señor Trump, que no tiene nada que ver con el actual presidente de Estados Unidos, que dijo que no había encontrado nada que pudiera poner en peligro la seguridad nacional. Pero yo te quiero hablar más que de todos esos detalles de inventos, de los que te insisto que hablaré más en el siguiente vídeo, de algunas de las frases más importantes e ideas. Por ejemplo, si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Y eso es algo que llevó a la práctica de manera insondable durante mucho tiempo. Mi cerebro es solo un receptor. En el universo existe un núcleo del cual obtenemos conocimiento, fuerza e inspiración. En definitiva, Nikola Tesla es un personaje al que le debemos muchísimas de las cosas que tenemos hoy en día en nuestras vidas como algo ordinario, en las que ha participado, como de costumbre, muchísimas más personas. Así que si este vídeo te interesa, puedes ver el primer vídeo que te publiqué sobre Tesla explicando todas las actividades que desarrolla esa empresa, y tiene en común que también desarrollaron y siguen investigando en muchísimas materias, lo tienes aquí, en las que son, en ambos casos, multidisciplinares. Espero que te haya gustado este vídeo, que te vaya muy bien. Chao, nos vemos.